Dale, dale. Entonces arranco yo. Sí, como quieras. Dale. ¿Vos estás? Sí, sí. Perfecto. No, no estoy. Wait. Es raro, ¿no? Tal cual. Salgamos de la ficción, esto es lo real. O sea, olvidémonos de las cámaras, por favor. Es que yo por eso le dije que queda medio Listo. armado de charla. Bueno, pero ¿cuándo puedo arrancar a charlar? Charlie nos pone la cámara acá. Y acá estar y stop. No, se dice cuando hago así como que deja de... No, porque no la pusiste nunca acá en el video. Ahí va. Y ahí grabando. No miro la cámara, ¿verdad? Entonces, Lo que sí no sé si ajustaste las luces y demás. Sí, eso ya. Ok. Porque lo que estabas ajustando era de la cámara. Sí. Yo no entiendo. ¿listo? Bueno, estamos acá con... No mires a la cámara. No tengo que mirar la cámara, ¿no? No, míralo a Cristian. Esto va a ser divertido, igual. Tal cual. Bueno, Cristian, Luis, estamos acá, nos encontramos para, junto con el espacio de Pensar Liberado, generar un encuentro, un diálogo un poco de tus libros, un poco también de la realidad que nos va encontrando a nosotros acá en Argentina en este tiempo, en este año. Bueno, pensemos un poquitito, trajimos algunas preguntas, queremos hablar un poco de tus libros también. No sé, Cristian, si querés. Sí. Por ahí pensamos en algunas preguntas, también en cómo concebimos nosotros la filosofía, que la vemos más como una disciplina, una forma de estar, una forma de ser, en la cual abrimos diversas maneras de pensar, diversas maneras de concebir la realidad, desde distintos ángulos y demás. Y también lo pensamos como una forma de salir de ciertas cavernas, ¿no es cierto? Bueno, en función de tu experiencia, en función de tu forma también de desarrollar la filosofía, que dicho sea de paso, sos profesor y doctor en filosofía. Bueno, ¿cómo ves vos, ¿no es cierto?, esta disciplina, este espacio, esta forma de ser, de vivir? Bien, bueno, gracias por invitarme a esta entrevista. Y sí, la filosofía es la base que me encontró en mi vida, y junto con la literatura, la manera de haberme relacionado con este mundo de un modo cada vez más, ¿cómo decirlo?, pensado, elaborado, experimentado. Hay muchas maneras de experimentar la realidad, y me parece que hoy la filosofía tiene ese desafío de experimentarla desde muchos lugares a la realidad. Experimentarla, crearla, pensarla, criticarla. Hoy por hoy tenemos tal vez esa gran ventaja o ese gran desafío. En una realidad muy compleja, ver la manera de situarnos. Qué lugar nos toca, qué tiempo nos toca vivir, qué relaciones nos tocan vivir, de todo tipo, ¿no? Vinculares, políticas. Vos en tus relaciones de amigos, laborales, institucionales, te das cuenta que tenés un rol de filósofo, la gente aprecia tu mención, tu comentario, tu punto de vista de distintos temas. La gente pide eso, pide tu comentario, te sentís valorado desde ahí. Me parece que puede haber aprecio, pero también no deja de ser algo entre atractivo, pero también algo complicado. Me parece que eso habrá sucedido siempre, en todas las épocas. Las personas que están experimentando la realidad no la dan por hecha. Entonces, al no darla por hecha y no aceptar el sentido común, sentimos que nos mira también de reojo cuando estamos ya hablando incluso un lenguaje extraño. O sea, la filosofía siempre es algo que extraña, que enrarece los diálogos. Entonces, está una doble mirada, me parece, que recibimos. Una demanda, pero también un rechazo. Me parece que eso de Sócrates se va a cumplir siempre, ¿no? De ser a la vez atracción, pero a la vez
interpelación e incluso rechazo, ¿no? Así que me parece que de las dos cosas, de las dos direcciones y en el medio todo el espectro que se nos ocurra de maneras. Siempre me quedó como la sensación de que era bastante acertada la expresión que leí en algún momento en Ser y Tiempo de Heidegger, que dice que la función de la filosofía es cuestionar lo obvio y solo lo obvio, ¿cierto? Creo que, bueno, no sé vos qué te parece, a mí me parece que eso justamente es lo que genera un poco de rechazo, porque lo obvio, los lugares comunes, el sentido común, genera mucho confort en la sociedad, en las personas en general, y el filósofo viene a molestar sobre eso. No sé vos qué te parece. Sí, lo obvio es lo que nos acostumbramos a ver de ese modo, o nos han dicho que debía ser entendido o sentido de ese modo. Parece ser que en todas las épocas sucedió eso, ¿no? Tenemos la metáfora de la alegoría de la caverna, que ya está pensado por Platón desde ese lugar, ¿no? De que nos acostumbramos a ver lo que nos dicen que hay que ver o sentir. Hoy está también eso. Lo que hoy se vuelve muy interesante es que hay tantas maneras de construir relatos de verdad o proyecciones de verdad que tenemos por lo menos para alienarnos o ser encadenados de muchas maneras. Entonces, también el camino de descubrir cuáles son otras maneras de ser encadenados a relatos o prácticas que nos gustan, o ser liberados de esas prácticas, o también ir buscando otras maneras, una y otra vez, buscar la multiplicidad de relatos, de verdades. Y te meto en un tema que capaz que es un poco complejo. Hoy se piensa mucho y se habla mucho y está bastante en boga el concepto de posverdad también. ¿Qué vínculo habría entre lo que significa posverdad? O si podrías contarnos vos también un poco qué pensás que es esto de la posverdad y esta multiplicidad de relatos que aparecen como formas de narrar o de construir una forma de ver lo que nos pasa delante de nuestro, ¿no? Estuve escuchando ese concepto. No es que lo estudié demasiado, pero entiendo que tiene que ver con el modo de concebir la verdad en lo contemporáneo. Desde Nietzsche en adelante estamos como más acostumbrados o más entrenados en descubrir que la verdad es relato o una serie muy compleja de gestos, símbolos, prácticas, hábitos. Todo eso es una masa que nos sitúa en el mundo y esa sería nuestra verdad que está aconteciendo, vincular, ¿sí? Con la edad que vamos teniendo nosotros, ya esa masa de creencias, símbolos, convicciones, dudas, valores, todo eso ya está instalado en cada uno de nosotros. Ahora, creo que la posverdad viene a decirnos lo siguiente: los demás hechos que nos van apareciendo son interpretados en ese marco, y por eso es muy difícil una y otra vez no inscribir cada hecho que va sucediendo en lo que vos ya venís relatándote que es la verdad, o lo que tu grupo o tu sociedad se va construyendo sobre ese relato, ¿sí? A nivel, lo vemos se puede hacer esa práctica, por ejemplo, con el relato de los diarios, ¿sí? Creo que es un ejercicio muy típico de cierto periodismo crítico, mostrar, por ejemplo, 3 diarios, 4 diarios, cómo leen un hecho. Cada uno lo inscribe, esa sería la construcción de la posverdad, según el relato que vienen una línea editorial orientando a esa línea editorial que permite editarlo, elaborarlo, siempre inscribiendo cada acto dentro de un relato. Entonces, bueno, se puede leer de maneras muy contradictorias, ¿no? Un hecho. Nietzsche decía, ¿no? Hay hechos, hay interpretaciones morales de los hechos. Y esa moral, la palabra moral es costumbre, o sea, estamos acostumbrados a leerlo así, todo lo que viene lo leemos de esa manera. La filosofía tendría la posibilidad de
o el intento de ser disruptivo de algunos de estos relatos o ponernos en entredicho, por lo menos. Decías, cuando empezaste a hablar de Nietzsche, yo pensé en esa misma expresión que él hace, ¿no? No existe lo verdadero, no existe lo falso, lo único real es el hecho, ¿no? Y la interpretación del hecho. Y pensaba, no sé, se me venían varios hechos, ¿no? Varios hechos que realmente hoy en día se van interpretando y creo que tienen una connotación política, ¿no? ¿Qué pensás de esta sociedad entre la política y la filosofía? Digámoslo así, digamos. Por ejemplo, cuando la filosofía se mete en un tema político, ¿no? O cuando un político acude a un autor desde la filosofía, también desde la sociología, para sostener, fundamentar algún proyecto político. ¿Qué pensás de esa sociedad de la política y la filosofía? Para mí, la sociedad originaria de la filosofía, Sócrates era eminentemente político. Él caminaba por la polis, caminaba por el barrio y dialogaba con cada uno de los habitantes. Sí, yo creo que dialogaba de temas políticos. O sea, él dialogaba de justicia, de verdad, de mentira. Sí, pero eso político en sentido muy amplio, porque de pronto hablaba con un herrero y lo interpelaba, ¿qué es la herrería? O con un guerrero y le preguntaba y le interpelaba qué es la guerra, qué es la paz. Es decir, la construcción de la polis en sentido muy amplio hace intervenir a todo lo que nos concierne. Entonces, si no hablamos de partidos políticos, primeramente, la polis es ese lugar que nos reúne a todos en los temas comunes. Y también los temas privados. Los temas privados son también, creo que parte de lo que también nos interpela, nos desafía, ¿sí? Como eso que se llama privado y público hoy está también en una frontera muy borrosa. Entonces, y de hecho, desde Foucault también, en algún punto, en la forma de vivir la vida privada, se ha involucrado la biopolítica, también, ¿cierto? Como esta forma de administrar la vida, no tanto, no únicamente desde lo exterior, desde el comportamiento masivo, sino desde en qué momentos descansamos, en qué momentos estudiamos, qué instrucciones recibimos, cuáles son las normas con las cuales nos vamos vinculando, viviendo, la sociedad monogámica, cómo formar una familia, la familia ideal. Si bien todo eso está en crisis ahora, pero sigue teniendo mucha tendencia o mucha inercia todavía de fuerza. Sí, de hecho ha hablado del concepto de biopolítica, o sea, la política que se gestiona desde una incidencia en la vida, en la muerte, en los eventos de nacimiento, de la muerte, la sexualidad, del modo de producción de todas nuestras relaciones. Y es un filósofo que nos ha mostrado mucho las correlaciones de poder que hay en todos los estratos, por eso habla de una microfísica también del poder, enseñándonos a ver el detalle, cómo en cada uno de los detalles de nuestras prácticas, de nuestras convicciones, tanto ideológicas, pero sobre todo en cómo nuestros cuerpos ya son trabajados políticamente desde la educación, desde el modo de consumir, desde el modo de producir, desde el modo de viajar, desde el modo de ir a bailar, desde el modo de tener esparcimiento, recreación. Estamos inmersos en una serie, más adelante lo voy a hablar, del concepto de dispositivos. Estamos en una disposición de relaciones muy compleja y ahí es donde se nos va a jugar la libertad, el deseo, nuestros proyectos. Hoy en día se habla mucho de, creo que por toda esta corriente feminista contra el patriarcado, puntualmente de la deconstrucción. Cristian recién decía que hay algunos conceptos que están en crisis. También puede ser que se estén transformando, ¿no? O sea, el concepto de familia, el concepto de noviazgo, el concepto de género, ¿no? Creo que se está transformando. Y acá entra, o lo conecto con la interpretación, la hermenéutica de Nietzsche, que hablábamos recién. Yo te pregunto, digamos, o sea, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo impacta esto en el estrato más básico de la sociedad, ¿no? En el proyecto de familia
en el proyecto de la construcción identitaria de un adolescente que está terminando el colegio y tiene un pañuelito verde o uno celeste. ¿Cómo crees que impacta eso en ese estrato, tal vez no tan macro, sino más micro, de decir, bueno, la persona que está construyendo una identidad, cómo impacta toda esta transformación o crisis de identidad, de género? ¿Qué te parece? A mí me parece que la edad justamente del adolescente es la más interesante o la más también dramática en relación a la crisis. El adulto posiblemente ya haya tomado sus decisiones en base a su experiencia también adolescente, donde va a incidir su educación, su núcleo familiar, sus construcciones basales. A mí me parece que la adolescencia hoy es un tiempo privilegiado para el adolescente, pero también muy complejo porque son tantas las experiencias liberadas que están, todas las opciones, las maneras de vivir la sexualidad, la manera de vivir el mundo laboral, futuro que va a tener, el mundo de vivir las relaciones, el mundo de habitar la comunidad, de pensar o no en un proyecto familiar o de qué manera podría ser. Todo eso está puesto en cuestión. Entonces, ser adolescente hoy tiene otras, tal vez, referencias a las que podía tener hace 30 años o 40 años. Es decir, hay mucho... Tiene ahí a disposición. Ahora, que el adolescente puntual, ¿no? el usuario, el caso, digamos, de cada adolescente haga esa búsqueda, dependerá de algo muy personal y también dependerá de las promociones o de las invitaciones que les haga alguno de esos grandes influencers, como dice, que también pueden ser gente que sea sus educadores, pero también, sobre todo, la gran educación viene por medios. Para bien o para mal, su acceso al sentido está traspasado por esas ofertas. ¿Sí? Sus youtubers, no sé, sus series de Netflix, toda esa serie de lecturas son las que van dando todas sus bases. Y por lo tanto es una base muy amplia, muy ambigua, muy plurivalente y no sé, está bueno ser adolescente hoy, pero a la vez es una gran complejidad. Por ahí en otros tiempos era... Y un peligro, ¿no? En algún punto de y habrá peligro, claro. Yo creo que hay un riesgo tremendo en ser adolescente hoy. Porque hasta qué punto sos fruto de algo con una intención totalmente maquiavélica de querer transformarte, de querer direccionarte, de querer dirigirte, y hasta qué punto podés ser auténtico. Un adolescente auténtico hoy en día creo que es muy difícil. Que un adolescente diga lo que piensa hoy en día, me parece, desde la experiencia que yo tengo como docente, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Responde mucho a la corriente de moda. La palabra identidad es, en la filosofía contemporánea, es problemática, entonces, pero un problema muy interesante que se está viendo, que se está trabajando desde hace varias décadas, que es hasta dónde es importante que sea el destino final de la persona encontrar una identidad. En todo caso, hablar de pertenencias podría liberar un poco a la idea de tengo que definirme. ¿Sí? Definirme sexoafectivamente, definirme políticamente, definirme en mis gustos, en mis maneras de trabajar, en mis vocaciones. Todas esas definiciones, creo que el adolescente, el joven, nosotros también la tenemos bajo interrogación. Y esa interrogación a mí, si bien puede parecer peligrosa, es también muy seductora. Peligro de fragmentación lo hay. En otro tiempo por ahí el peligro era identificarte demasiado con un partido, con un proyecto, con unos valores que también te podían alienar durante toda tu vida. Entonces hoy, en todo caso, lo que veo, el potencial es que hay oferta, que hay un pensamiento más liberado, de práctica,
mucha búsqueda. Entonces, más bien me parece que lo desafiante es tratar de, en todo caso, ir generando valoraciones o ponderaciones de cuáles son las mejores ofertas, las más exigentes, las más llamadas a la excelencia, llamadas también a no dañar la vida, ¿no? Dos cosas, digamos, se me surgió esto de la identidad y con lo último que decías del tema de la vida. Lo primero es el tema de la identidad. Si bien uno no puede tener una identidad como una especie de esencia fija, sí hoy me parece que las filosofías del lenguaje van aportando esta posibilidad de poder construir una identidad en cuanto a unidad narrativa también, ¿no? Que tenga cierto sentido, en la cual se vaya integrando las experiencias vitales del pasado con los grupos de pertenencia del presente, mirando hacia un futuro, ¿no es cierto? ¿Pensás que es posible construir esta identidad o que puede ser una de las herramientas a utilizar para no caer en el peligro de la fragmentación, esta búsqueda de la unidad narrativa? Sí, una unidad narrativa que tenga un vínculo con la multiplicidad. O sea, la narración va a tener que ser compleja. Aparentemente va a tener que ser compleja. Compleja, heterogénea, porque además lo que tenemos es una Estilo Rayuela, digamos. Sí, una suerte de ese estilo. Un estilo que no tenga una unidad sistemática, una unidad fija, una unidad estática, sino más bien ese devenir de multiplicidades, que tendrá saltos disruptivos, tendrá también aciertos, acontecimientos, y también dentro de esos aciertos, desaciertos, acontecimientos, bueno, huecos donde haya nada, donde haya mínimo vital, donde se experimenten depresiones, donde se experimenten desengaños, frustraciones. Es un mundo que en esa serie de complejidades que se nos están abriendo nos hacen pasar por varias pruebas difíciles, ¿no? Pero sí, evidentemente hay algo del orden de la narración que es lo que creo que nos va salvando cada vez. O sea, ¿qué narración ahora me está diciendo? Me está invitando a un viaje interesante, vitalmente saludable, ¿no? Sí, sí. Y además el tema de lo heterogéneo de esa narración. Vos fijate que hoy leemos menos, vemos más películas, tenemos el acceso también a videos, a letras. La narración es muy amplia, es muy heterogénea en sus formatos. Sí, O sea, también somos medio la imagen pluris. está reemplazando, ¿no? La imagen está reemplazando el texto, digamos. Y yo A pesar de que el texto es imagen. No, claro, pero hoy en día la reflexión se da o la abre más no sé, un GIF, un meme, una caricatura que, no sé, ni hablar de un libro, vamos a decir un capítulo o una frase de un autor. Sí. Un tweet. Claro, ¿no? Sí, sí, 50 caracteres basta, más no. Sí, es difícil que sea de formato largo la escritura. Pero la escritura, por eso mismo, está bueno descubrir que tenemos a la mano, no solo ya como espectadores, sino también como productores de estas imágenes. Y creo que hoy está bueno encontrarles a esas imágenes, encontrarle y buscarles sentido, no necesariamente un sentido final, pero sí sentidos que nos hagan sentir, que nos hagan ir en busca de nuevos derroteros por esa narratividad, ¿no? Por ahí lo que sucede mucho es mucha imagen y por lo trivial, ¿no? Queda demasiado en lo trivial la imagen. Sí. Capturar lo trivial, pero eso pasó siempre, digamos. Siempre hubo, hasta en el tiempo de las grandes literaturas y producciones de libros, también había literatura berreta, vulgar, trivial y bueno. El Quijote es una crítica a todo eso, ¿no? A las novelas de Sí. caballería berreta, digamos. Tengo entendido que Sí. por ese lado. Y ponderar las que para él son más altas, ¿no? Sí, sí. Si te parece, te hago una última pregunta en relación al otro segundo punto que decías y después hablamos un poquito sobre tu obra más literaria. Decías esto de cuidar la vida y me surge rápidamente todo el debate sobre el aborto. ¿Qué pensamientos, reflexiones vas teniendo, quizás más desde el año pasado, ¿no? Que
que ha sido muy álgido la discusión respecto de ese tema, pero que me parece que hoy sigue. Y bueno, y hay distintas movidas, ¿no? Tanto por el lado celeste, uno diría, por el lado verde, como para volver a proponer la ley de aborto. Pero bueno, ¿qué piensas al respecto? Relacionado con el tema de cuidar la vida, o sea, cuándo es vida, qué es vida, digo, no sé, me parece. Sí, cuidar en primera manera es, me parece que lo comprendo más siguiendo por ahí algún autor y demás, es como también guardar o ver la manera de resguardar aquello que tenemos como potencial. ¿Sí? Me surge algo al Nietzsche, ¿no? Pastores del ser. Sí, algo de eso, sí. Pero también llevar a término. Heidegger me suena, sí, más. Pero también llevar a término aquello que hay que llevar a término y aquello que no hay que llevar a término. ¿Sí? También descubrir las posibilidades que por ahí en ese acontecer no tienen proyecto. ¿Sí? Cuidarse de y responsabilizarse de estos núcleos vitales que nos rondan por el hecho de ser vivos, ¿no? por el hecho de ser sexuados, de vincularnos sexoafectivamente, creo que la responsabilidad hoy por hoy está llamada a pensarse. Creo que los debates del año pasado han visto que no solo la interrupción de un embarazo es el tema, hay un montón de otros. En ese centro clandestino, también, ¿no? Sí, una serie de problemas muy complejos y todos vinculados con todo que llevan a algo que para mí es mucho más importante discutir, o una serie de problemas también muy importantes a discutir y que se fueron abriendo. Para mí este debate está muy abierto y creo que es no sé si decir deber, pero es acuciante, ¿sí? Varios de estos temas asociados. La educación sexual es algo que todavía estamos muy en las introducciones al tema. Hay mucho tabú sobre eso, en educación se le resiste un montón a ese tema, ¿sí? Con la CESI todavía hay muchísima resistencia a que nuestros docentes lo aprendan y que además se pongan a enseñarlo y a ponerlo ahí en práctica. Y en esas cuadernillos y en esas prácticas, la verdad que ya de por sí hay una buena base para discutir una serie enorme de temas. Está también el tema del feminismo asociado con esto, que nos ha puesto también a preguntarnos qué es hoy una mujer o qué relaciones podemos tener con las mujeres, los varones y todas estas otras maneras de autopercibirse como pertenencias, ¿sí? En relación a cómo experimento mi cuerpo y cómo experimento los cuerpos de los demás sexoafectivamente con orientaciones a explorar. Entonces está todo muy asociado ahí en una serie muy compleja de asociaciones y me parece que lo tenemos que pensar. Para mí algo de lo más de esto que vas diciendo, para mí lo más valioso que yo por lo menos le acredito al feminismo de este tiempo, ¿no? Lo que pasa es un poco distinto al feminismo más original o al primer feminismo, es esta mirada, claramente la mirada de la mujer, ¿no? La nueva mirada de la mujer, pero también las nuevas posibilidades que les está dando a los varones, ¿no? Al hombre. Yo creo que el feminismo está dando la posibilidad también de que el hombre se posicione desde un lugar también afectivo o emotivo, bien, como que le da posibilidades al hombre, ¿no? Porque realmente se está deconstruyendo la imagen de la mujer y con eso cae también la imagen o se deconstruye también la imagen ese macho, ¿no? Ese machirulo como se suele escuchar. Es como que en cierta medida cuando uno empieza a tener un poco de conciencia es como que de repente a vos te desarma realmente la imagen de hombre. Creo que eso es más, o por lo menos lo que yo más valor le encuentro a esto que venimos hablando, ¿no? del feminismo actual. Sí, la palabra de construcción es una de las palabras muy de la filosofía. Hoy se ha popularizado más. La deconstrucción, por ahí uno la puede pensar como estas